Bien, una matriz es un arreglo rectangular de números, es decir, son números ordenados de determinada forma. Lo vamos a ordenar en filas y columnas, ¿sí? Una matriz A, la vamos a nombrar con una letra mayúscula, de tamaño m por n, fíjense esta palabra tamaño, también puede ser, nos vamos a referir a ella como, también, además de tamaño, como dimensión, ¿sí? O como orden de la matriz, son tres palabras que van a significar lo mismo en este caso, ¿sí? Tamaño, orden o dimensión van a ser lo mismo. De tamaño m por n es un arreglo rectangular de números dispuestos en m filas y n columnas. ¿Qué queremos decir? Acá tenemos un ejemplo de lo que es una matriz. Todos estos elementos, ¿sí? En algunos casos los llaman elementos, en otros casos los definen como entradas, ¿sí? Cada uno de estos elementos va ocupando un lugar. Y este subíndice que se ve acá, ¿sí? Por ejemplo, el primer elemento que estoy marcando acá, tiene subíndice 1, 1. ¿Sí? No es 11, sino que es 1, 1. ¿Sí? Ese elemento 1, 1 nos indica, el primer numerito sería la M, nos indica la fila. Y el segundo subíndice nos indica la columna. ¿Sí? Es decir, tenemos un conjunto de números que están ordenados en filas, que serían las horizontales, ¿sí? Y columnas, que serían las verticales, ¿sí? Yo, por ejemplo, tomo este elemento de acá, que tiene subíndice 2 y 2, quiere decir que está en la segunda fila, segunda columna, es decir, primera fila, segunda fila, ¿sí? Ese es el primer 2 que veo acá. Primera columna, ese es el segundo 2 que veo acá, ¿sí? Esta sería la forma general de indicar una matriz. Entonces, una matriz va a ser es un arreglo rectangular. Por arreglo rectangular me refiero a una forma de disponer los números en filas y columnas. Cada elemento lo vamos a identificar con un subíndice, o mejor dicho, con dos subíndices. El primero va a indicar siempre la fila y el segundo va a indicar siempre la columna, ¿sí? Cuando hablamos de tamaño, que dice m por n, me estoy refiriendo a la cantidad de filas y columnas que tiene. Siempre el orden va a ser ese. Primero me voy a referir a las filas y en segundo término a las columnas, ¿sí? En este caso, en el ejemplo dice m por n porque acá tenemos m filas, n columnas. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es obviamente en general, ¿sí? Yo contaré las filas. Una fila, dos filas, tres filas, cuatro filas, hasta llegar a la última fila, que sería en este caso un número m. Y lo mismo con las columnas. Una columna, dos columnas, tres columnas, 4, 5, 6, hasta llegar a la columna n, que sería la última, ¿sí? Por ejemplo, si acá tuviese 5 filas y 4 columnas, este último elemento sería 5, 4, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo puntual. Bien, una forma de expresar la matriz, o de indicar que estoy trabajando en una matriz, es esta otra, ¿sí? Es decir, acá tenemos todos los elementos detallados uno por uno, y acá está un poco reducido una forma de referirnos a la matriz, es decir, la matriz A está formada por todos los elementos A sub i j, ¿sí? Y es de orden m por n, ¿sí? Esto significa lo mismo que está acá. Cuando nosotros trabajemos ahora con las matrices, vamos a usar directamente A igual y la matriz más esta forma, ¿sí? Bien, donde A sub ij representa el elemento de la matriz que está en la fila I y la columna J. Por ejemplo, si acá la I fuese un 3 y la J fuese un 2, estamos hablando del elemento que está ubicado en la fila 3, columna 2, ¿sí? Al principio puede parecer un poquito confuso, pero a medida que vayamos avanzando y con unas determinadas actividades, vamos a ir entendiendo un poquito más. Acá tenemos algunos ejemplos de matrices para que terminemos de entender eso que estamos diciendo, ¿sí? Acá tenemos la matriz A, ven que ya no estoy usando esta notación, ¿sí? Acá me está diciendo que una matriz A está formada por elementos que se indican con dos subíndices, ¿sí? Acá directamente estoy dando la matriz y no le pongo los subíndices, sino que ahora los tengo que buscar yo. Es decir, por ejemplo, si yo marco acá el elemento 1, que está ahí marcadito, un poquito resaltado, no mucho, pero creo que se alcanza a ver, ese 1 está en la ubicación. Cuento las filas primero. 1, fila 2, ¿sí? Así que está, primer subíndice sería 2, columna 1, columna 2. Bueno, va a estar en el 2, 2. Vamos a buscar uno que tenga
subíndices diferentes. Vamos a tomar este que es raíz de 2, acá. ¿Sí? Este elemento o esta entrada de la matriz raíz de 2 está ubicada en la posición 1, 2, 3 filas. Vamos a cambiarlo porque otra vez estoy haciendo lo mismo. ¿Sí? Vamos a tomar el menos 3. Cambié de elementos y ahora estoy en el menos 3. Entonces, fila 1, fila 2. ¿Sí? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. O sea que el elemento menos 3 está ubicado en la segunda fila, cuarta columna. Si yo lo tengo que indicar de esta manera, ¿sí? Acá pondría un 2 y un 4. ¿Sí? O sea, lo tendría que indicar, así que lo vamos a escribir. Estoy hablando de la matriz A. ¿Sí? En la matriz A, el elemento menos 3, ¿sí? Sería nuestro A, y dijimos que estaba 1, 2, segunda fila, cuarta columna. ¿Sí? Cuento en horizontal 2 veces y en vertical 1, 2, 3, 4 para encontrar este menos 3 que tengo acá. Ahora vamos a ver estos ejemplos y vamos a hablar un poquito de la dimensión. ¿Sí? Fíjense que acá hay unos que son muy especiales. Por ejemplo, el B, la matriz B y la matriz C son bastante especiales, muy diferentes estas dos. ¿Sí? Por ende van a tener nombres especiales también. Bien, vamos a la matriz A. Es una matriz de dimensión. Recuerden que cuando decimos dimensión es lo mismo que decir tamaño o, mejor dicho, u orden. ¿Sí? Dimensión, tamaño u orden es lo mismo. ¿Sí? Es de dimensión 3 por 4 porque tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Sí? 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Está? Bien, entonces la podemos indicar así también. Cuando quiero indicar las dimensiones, se las podemos indicar como un subíndice acá abajo en un paréntesis, o a veces aparece también sin el paréntesis, directamente el 3 por 4. ¿Sí? La matriz B es de dimensión 1 por 5, porque tengo una sola fila. ¿Sí? Y tengo 5 columnas. Cada columna tiene un solo número, o sea, cada número representa una columna. ¿Sí? Una fila, 5 columnas. Por eso, 1 por 5. Y el C es parecido, pero al revés. Tiene una sola columna y tiene 1, 2, 3, 4 filas. O sea que el orden de esta matriz, o la dimensión, sería 1, 2, 3, 4, 1. ¿Sí? Que es lo que tenemos por acá. La matriz C tiene 4, 1. ¿Sí? Como les decía, estas dos matrices tienen nombres especiales. ¿Sí? Esta se va a llamar matriz fila o vector fila, y esta se va a llamar matriz columna o también vector columna. ¿Sí? Como lo tenemos indicadito acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una sola fila, con 5 columnas puede tener la cantidad de columnas que sea, pero va a tener una sola fila. Eso es lo que llamamos vector fila. Y el otro es al revés, tiene una sola columna, o sea, una sola línea vertical, y tiene 4 filas en este caso. ¿Sí? Así que tenemos una matriz, ¿sí? En realidad acá tenemos 4 matrices, donde la primera sería una matriz rectangular común, la segunda un vector fila o matriz fila, la tercera una matriz columna o vector columna. La última es una matriz también aparentemente rectangular, pero además, si yo cuento las filas y columnas, tengo 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3 columnas. O sea, tengo 3 por 3. ¿Sí? Más que un rectángulo, estarían formando un cuadrado. Por eso se va a llamar justamente matriz cuadrada, ¿sí? De cuya dimensión es 3 por 3. ¿Sí? En el caso de las matrices cuadradas, con decir es una matriz cuadrada de orden 3, al saber que tiene la misma cantidad de filas y columnas, no necesito aclarar 3 filas, 3 columnas. Al decir que es cuadrada, ya estoy dando por hecho, obviamente, que tiene la misma cantidad de filas y columnas. ¿Sí? Entonces puedo decir directamente matriz cuadrada de orden 3. ¿Sí? Vamos a resolver la actividad 1. En esta actividad tenemos que formar una matriz M
¿sí? De dimensiones 2 por 3, es decir, que tenga 2 filas y 3 columnas, ¿sí? Cada uno de esos elementos de la matriz M se van a indicar con la letra M minúscula, y acá tenemos, como ya vimos, los subíndices que indican. El primero, en este caso I, y el segundo, J, indican el primero el número de fila y el segundo el número de columna, ¿sí? Y acá nos dice dónde, es decir, no nos dan los valores determinados que van a ir en cada posición, sino que nos dicen que dónde cada elemento de la matriz se va a obtener en función de los subíndices, es decir, de la ubicación de ese elemento. ¿Cómo vamos a hacer? Con esta fórmula, ¿sí? Con esta fórmula, de acuerdo a la ubicación de ese elemento, vamos a reemplazar por los índices y vamos a encontrar el valor de ese elemento de la matriz. Vamos a ir resolviéndolo de a poco. Lo primero que tengo que hacer es escribir la matriz, como dijimos, una matriz de 2 por 3. Entonces, acá escribí una matriz que tiene una primera fila y una segunda fila. Dos filas, como nos indica acá este primer subíndice, ¿sí? Este 2 que tenemos acá. Y dos filas. Y este 3 nos indica las columnas. Primera columna, segunda columna y tercera columna. ¿Está? Entonces acá tenemos nuestra matriz, con los elementos indicados de forma general. Ahora tengo que calcular qué número va a ser el elemento m sub 1, 1. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar, como dijimos, esta fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, en el elemento m sub 1, 1, la i va a valer 1 y la j va a valer 1. ¿Sí? Está en la primera fila, primera columna, i vale 1, j vale 1. Entonces, copio esta fórmula, que es la que tengo que utilizar, y voy a ir reemplazando cada i por 1, y cada j en este caso también por 1, ¿sí? Entonces acá vamos a poner 1 más 1, esta i también la vamos a cambiar por 1, y esta j también, ¿sí? Acá recuerden que tenemos j igual 1, así que esa j también la vamos a cambiar por 1. Y ahora empezamos a resolver. 1 más 1, 2, ya tenemos el exponente, y después tenemos 2 por 1, 2, más 1, 3, así que el resultado de esta potencia va a estar multiplicado por 3. Ahora resolvemos la potencia, menos 1 al cuadrado, me queda 1 positivo, multiplicado por 3, me va a quedar 3 positivo o simplemente 3. Bien, hacemos lo mismo con el segundo elemento, es decir, con m sub 1, 2. ¿Sí? En este caso, como trabajo con m sub 1, 2, la i va a valer 1 y la j va a valer 2, que es lo que tenemos anotado acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiar todas las i por 1, como dice acá, y cambiar todas las j por 2. Bien, y ahora resolvemos. 1 más 2, tenemos 3. Y ahora resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Tenemos 2 por 1, que nos da 2, más 2, que nos da 4. Así que nos va a quedar menos 1 elevado al cubo multiplicado por 4. Menos 1 elevado al cubo me queda menos 1, ¿sí? Base negativa, exponente y par va a ser negativo. Multiplicado por 4, entonces me va a quedar menos 4. Ahí tenemos nuestro segundo elemento, M12. Ahora vamos a hacer el M13. En este caso, vamos a anotarlo acá adelante como hicimos con los otros. En este caso, la I, bueno, la I va a seguir valiendo 1, pero la J va a valer 3. Entonces, voy a reemplazar todas las I por 1, y todas las J las voy a reemplazar por 3. Fíjense que acá me faltó la J en el final, pero sabemos que en este lugar va el valor de J, así que acá 3. Y ahora resolvemos. 1 más 3, tenemos 4, por lo tanto ya sabemos que esta potencia va a ser positivo porque el exponente es par. Y tenemos esta multiplicación y suma. 2 por 1, 2, más 3, 5. Así que acá vamos a poner
5. Nos queda, entonces dijimos, esta potencia de resultado positivo, como es menos 1 en la base, va a quedar 1, ¿sí? Por el exponente par. Nos queda 1 por 5, que va a ser 5. ¿Sí? ¿Y ahora qué hago con estos numeritos? Bueno, este 3 es el elemento M11. Entonces, donde está M11, vamos a borrarlo y vamos a poner el 3. En el elemento 1, 2, vamos a poner este valor que obtuvimos, que es menos 4. Y luego en el elemento 1, 3, vamos a poner el resultado que obtuvimos, que es 5. ¿Sí? Bien, ahí tenemos, entonces completa la primera fila. Ahora deberían hacer lo mismo con la segunda fila. Bien, lo que tienen que hacer ustedes ahora es completar la segunda fila. ¿Sí? De la misma forma que hicimos la primera fila, ustedes van a hacer la segunda, así que pueden poner pausa y luego continuar con el video para completar la segunda fila, que es lo que nos falta para terminar esta actividad. ¿Sí? Pongan pausa, trabajenlo, resuélvanlo y vuelvan a ver para comparar los resultados. Bien, acá tenemos entonces ya la resolución completa, ¿sí? En el elemento 2, 1, cambiamos la i por 2, la j por 1, y fuimos calculando los resultados. Así que acá tienen lo mismo para el elemento m sub 2, 2, ¿sí? Y lo mismo con el último elemento. Ahí tienen todos los resultados. Lo único que falta es copiarlos para completar acá. Y ya tenemos la actividad 1 completa. ¿Sí? Vuelvo a poner la forma en que se calculó cada uno de los elementos por si tienen alguna diferencia. Vamos a ver ahora diagonal principal y traza de una matriz. Fíjense que acá tenemos subrayado en una matriz cuadrada, es decir, que vamos a hablar de diagonal principal o diagonal y traza de una matriz cuando hablemos de una matriz cuadrada como esta del ejemplo que llamamos A y que tiene dimensiones n por n. Todos los elementos cuya oposición sean 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, n, n, ¿sí? Es decir, hasta la última fila, la última columna, siempre tiene que coincidir el orden de fila y columna, es decir, primera fila, primera columna, segunda fila, segunda columna. Los elementos que quedan en esa línea diagonal justamente se van a llamar diagonal principal o diagonal de la matriz, ¿sí? Esos elementos entonces forman la diagonal principal o simplemente diagonal de la matriz. La traza de A, es decir, a lo que llamamos traza, es la suma de los elementos que forman la diagonal de la matriz. Es decir, tenemos la diagonal formada por elementos y la suma de esos elementos es a lo que vamos a llamar traza y lo vamos a indicar de esta manera. ¿Sí? Es decir, acá lo tenemos explicado en símbolos. Es decir, que si yo tengo estos elementos para la diagonal de la matriz, la traza de esa matriz va a ser la suma de esos elementos. A11 más A22 más A33 más A44, etc. hasta el último elemento. ¿Sí? Y eso es lo que nos dice este signo que tenemos acá. Este signo, letra sigma, nos dice que tenemos que sumar todos los elementos cuyos subíndices sean i, es decir, que sean iguales, ¿sí? 1, 1, 2, 2, como se muestra acá, desde que la i valga 1, desde el 1, 1 hasta finalizar con nn, ¿sí? Esta sería una forma abreviada de escribir todo esto, ¿sí? Cuando yo tenga que resolver, voy a tener que sumar uno por uno los elementos, pero esta es la forma de indicar, ¿sí? Este tipo de suma. Vamos a verlo con un ejemplo para que se entienda mejor esto de diagonal y trazo de una matriz. Bien, tenemos como ejemplo la matriz A con estos elementos, ¿sí? Y los que están marcados en con estos rectangulitos son los elementos de la matriz, ¿sí? Fíjense que forman una diagonal. Este primer elemento, el 2, está en la ubicación 1, 1, primera fila, primera columna. Este elemento, menos 1, está en la segunda fila, segunda columna. Este elemento 5 está
en la tercera fila, tercera columna. O sea que se está cumpliendo lo que decíamos acá en la definición, ¿sí? Esta es una definición matemática para indicar que todos los elementos están ubicados en esta diagonal, ¿sí? Entonces, la diagonal principal de A, o diagonal, estaría formada por los elementos 2, menos 1, 5. 2, menos 1, 5. Bien, y su traza va a ser la suma de los elementos de esa diagonal, es decir, la suma de elementos que están en A11, en A22, en A33, ¿sí? Estos tres elementos que los indicamos acá para resolver. El primer elemento era 2, más menos 1, más 5. Resolviendo esta operación tenemos 6, ¿sí? Tenemos el 2 y el 5 positivo, el 1 negativo, por eso tenemos como resultado 6. Es decir, que la traza la traza de A es 6. Recapitulando un poquito. Dado una matriz, llamamos diagonal principal a el conjunto de los elementos que están en esa diagonal, que tienen el mismo índice para fila y columna, ¿sí? Es esta diagonal. Y llamamos traza a la suma de esos elementos, ¿sí? La traza es la suma de los elementos de la matriz. Bien, para reforzar un poquito todo lo que vimos, vamos a resolver la actividad número 2. ¿Qué nos dice? Dada la matriz A, y acá tenemos la matriz, con todos los elementos, ¿sí? Fíjense que algunos son números y otros son letras, ¿sí? Como acá, ¿sí? Nos piden A, indique la posición de los tres elementos identificados con las letras X, Y y Z. Indique el orden de la matriz. Escriba el vector fila que contiene al elemento X, es decir, que vamos a buscar el elemento X y vamos a escribir una matriz fila con los elementos de esa fila. Y el vector columna que contiene al elemento Z. Escriba los elementos de la diagonal A. Y el último punto dice calcule la traza de A. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito todo esto. Vamos a resolver esta actividad. ¿Sí? Si no la hicieron y quieren hacerla para adelantar un poquito, para ver si entendieron los temas, ponen pausa y luego vuelven a reactivar el video para ver la resolución. ¿Sí? Pasamos entonces a la resolución. Dada la matriz A, bueno, es la matriz que teníamos al principio, vamos a indicar la posición de los tres elementos que nos piden. El elemento X, ¿sí? Está ubicado en la posición 3, 2, ¿sí? Por eso lo pusimos, llamamos como elemento A, sub 3, 2, porque vamos a buscar la X, acá está. Entonces voy a contar. Esta sería la primera fila, segunda fila, tercera fila, por eso tenemos un 3. Y en columnas tenemos la columna que empieza con el 5, la columna que empieza con el 3, segunda columna. Entonces, el elemento X está ubicado en la posición 3, 2. Vamos a buscar el elemento Y. El elemento Y está acá, está, como ven, en la primera fila. Y nada más cuanto a las columnas, 1, 2, 3, primera fila, tercera columna. Y hacemos lo mismo con Z, que está acá, que sería una fila, dos filas, segunda fila, y en la última columna que era la cuarta, ¿sí? Por eso el orden es 2, 4. Ahí tenemos resuelto el inciso A. Pasamos al B, que nos decía que indiquemos el orden de la matriz, contando 1, 2, 3, 4 filas, 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces tenemos una matriz 4 por 4. Como el índice de fila y de columna son iguales estos dos índices, lo que vamos a decir es que esto es una matriz cuadrada de orden 4, o sea que podemos expresar el resultado o la respuesta de este inciso como que es una matriz de 4 por 4, o lo mismo decir que es una matriz cuadrada de orden 4. Pasamos al inciso C. Dice, escriba el vector fila que contiene el elemento X y el vector columna que contiene a Z. ¿Sí? Entonces vamos a ir a nuestra matriz y vamos a tomar los elementos. Vamos a buscar el X, ¿sí? Y vamos a copiar, o vamos a armar con la fila donde está X, un vector fila, es decir, que vamos a copiar los elementos de la fila en la que está X. 8, X, menos 6, menos 7, ¿sí? Son los que tenemos acá. 8, X, menos 6, menos 7. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero una columna. Vamos a escribir, es decir, un vector columna que contenga el elemento Z, ¿sí? Con los elementos de la columna donde está Z. Así que buscamos Z, y tenemos menos 2, Z, menos 7 y 7. Y ese es el vector columna que tenemos que formar. Menos 2,
Z menos 7, 7. Bien, pasamos ahora al inciso D, donde nos pide que escribamos los elementos de la diagonal de A. ¿Sí? Solamente escribir los elementos. Así que, como tenemos una matriz, dijimos, de 4 por 4, esta diagonal va a tener 4 elementos. El elemento en posición 1, 1, el 2, 2, el 3, 3 y el 4, 4. ¿Sí? Recuerden que la diagonal tenía mismo índice para fila y columna. ¿Sí? Entonces, los elementos son 5, 3, menos 6 y 7. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que anotar como elementos de la diagonal de la matriz A. 5, 3, menos 6 y 7. Y lo último que tenemos que hacer es calcular la traza de A, es decir, la suma de los elementos de la matriz de A. ¿Sí? La traza de A va a ser igual entonces a 5 más 3 más menos 6 más 7. Es decir, que vamos a tener 7 más 3, tenemos 10, 10 más 5, 15, 15 menos 6, 9. La traza de A va a ser 9. ¿Sí? Y acá tenemos los elementos. Con eso terminamos la actividad número 2. Vamos a igualdad de matrices. Dos matrices, A y B, van a ser iguales si cada uno de los elementos de los elementos correspondientes, es decir, que ocupan la misma ubicación en una matriz y en la otra, son iguales. ¿Sí? Es decir, que dos matrices son iguales y tienen respectivamente todos sus elementos iguales. Y eso va a implicar, lo primero que uno tiene que ver es que, sí o sí, para hablar de dos matrices iguales, tenemos que hablar de dos matrices que tengan el mismo tamaño. ¿Sí? Porque si ya tienen distinta cantidad de filas o distinta cantidad de columnas, nunca van a poder ser iguales. ¿Sí? Dos matrices entonces son iguales si todos los elementos de una son iguales a todos los elementos de la otra, siempre comparando elementos de la misma posición. En la actividad 3 nos pide, halla el valor de cada una de las siguientes incógnitas, x, y, p y q, para que se satisfaga la siguiente igualdad. Y nos están dando una igualdad entre dos matrices. ¿Sí? Que lo que yo hice acá abajo fue indicar cada elemento de la primera matriz entre paréntesis para que no se confundan, porque hay algunos elementos como este elemento que tenemos en esta posición 2, 1 y en la posición 2, 2 que tienen dos términos y se pueden llegar a confundir con dos elementos cada uno de ellos. Entonces, para que quede claro, los encerré entre paréntesis. Luego utilicé los colores para indicar cuáles son, con el mismo color, los elementos correspondientes entre una matriz y la otra. ¿Sí? En la actividad nos piden que calculemos el valor de las incógnitas x, y, p y q. ¿Cómo vamos a hacer eso? Dijimos que dos matrices son iguales si sus elementos correspondientes son iguales. Es decir, que 3x necesariamente va a tener que ser igual a menos 6, 2 tercios de p va a ser igual a 4, x menos y va a ser igual a menos 5 y p más q va a ser igual a 5. Lo que hacemos es plantear esas cuatro ecuaciones y luego resolver esas ecuaciones para encontrar los valores de cada incógnita. Muy bien, acá estamos, entonces vamos a resolver estas ecuaciones que tenemos planteadas. En el primer caso tenemos 3x igual a menos 6, el 3 que multiplica pasa dividiendo, resolviendo la división tenemos que x es igual a menos 2. En la segunda ecuación tenemos que 2 tercios de p es igual a 4, despejando, 2 tercios pasaría dividiendo, por lo que nos quedaría la multiplicación por el inverso de 2 tercios, es decir, por 3 medios. 4 multiplicado por 3 medios nos da 6, es decir que p va a valer 6. Y ahora nos quedan las últimas dos ecuaciones, donde fíjense que acá tenemos que usar el valor que calculamos en x, así que esta x va a ser menos 2, y nos queda que menos 2 menos y es igual a menos 5. Por lo tanto, este menos 2 va a pasar sumando. Y nos va a quedar que, resolviendo esta operación, menos 5 más 2, nos va a quedar que menos y es igual a menos 3. Pero nosotros estamos buscando el valor de y, por lo tanto, este signo menos
se va a cancelar con este signo menos, o lo que es lo mismo decir, aquí delante habría un 1 multiplicando, un menos 1 multiplicando, al pasarlo dividiendo y aplicar regla de signos, nos va a quedar menos 3 dividido menos 1, menos por menos más, y lo único que va a cambiar es el signo, nos va a quedar i igual a 3. Así que ahí tenemos el resultado para la i también, ¿sí? Nos falta calcular solamente el valor de q, y conociendo el valor de p va a ser muy sencillo, nada más que acá vamos a poner 6, y nos dice que 6 más q es igual a 5, por lo tanto, sí o sí, la p va a tener que valer menos 1. Este 6 está sumando, así que lo vamos a pasar restando, lo vamos a borrar del primer miembro, y nos va a quedar que q es igual a 5 menos 6. Por lo tanto, q es igual a menos 1. Y ahí tenemos terminada nuestra actividad número 3. ¿Sí? Es decir, ya encontramos el valor de x, y, p y q. ¿Sí? Utilizando la definición de matrices iguales. ¿Sí? Acá tenemos los resultados. Pasamos a la definición de matriz transpuesta. ¿Sí? Se llama matriz transpuesta de A, o de cualquier matriz, y se consigna o se anota de esta manera AT a la matriz que se obtiene al cambiar en A las filas por las columnas y las columnas por las filas. Vamos a transponer las filas a las columnas y al revés. ¿Sí? Es decir, que cada elemento de la matriz A que tenía subíndice I en la fila, J en la columna, en la matriz transpuesta, ese elemento va a quedar en la posición JI, es decir, se invierte el orden de filas y columnas. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Esta es una matriz de 3 por 4. Tenemos 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3, 4 columnas. Y tenemos la matriz transpuesta, se cambia el orden. Esta era de 3 por 4, la transpuesta va a ser de 4 por 3. Es decir, que antes tenía 3 filas y 4 columnas, y ahora va a tener al revés. 4 filas y 3 columnas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Es decir, que ¿cómo formo la matriz transpuesta? Va a ser así. Tomo la primera fila de acá, ¿sí? Que está formada por 2, 1, 0 y 7, ¿sí? Y esa fila pasa a ser esa primera fila pasa a ser la primera columna. 2, 1, 0, 7. ¿Sí? Vamos a ver la segunda. La segunda fila de la matriz A tiene elementos 3, 4, 2, menos 1. En la matriz transpuesta, esa fila pasa a ser una columna. 3, 4, 2, menos 1. ¿Sí? Y la última fila va a ser la última columna. Menos 1, 0, 5, 8. Esa última fila aparece en 1, 0, 5, 8, la última columna. Vamos a ver una propiedad. Si escribimos la transpuesta de una matriz y luego la transpuesta de esta última, volveremos a la matriz original. Es decir, que si yo tomo la matriz A, la transpuesta de la matriz es la matriz original. Quiere decir que si yo tomo esta matriz y cambio las filas por columnas y después vuelvo a hacer lo mismo, voy a volver a tener esta matriz de acá. ¿Sí? Bien, para comprobar esta propiedad, ¿sí? Que nombramos recién, vamos a resolver esta actividad número 4. ¿Sí? Tenemos nuestra matriz A y nos piden que hallemos primero la transpuesta de A y luego la transpuesta de esta segunda matriz que calculamos, o que hallamos recién. ¿Sí? Vamos a empezar. Vamos a hacer la transpuesta de A. Acá ya tenemos las soluciones. Si se quieren tomar un ratito, ponen pausa y lo hacen. Yo voy a trabajar directamente sobre las soluciones. ¿Sí? Vamos a mirarlo desde acá. La primera fila, 3, 5, 6, 1, pasa a ser la primera columna, 3, 5, 6, 1. La segunda fila, menos 4, menos 9, 3, menos 7, pasa a ser la segunda columna. La tercera fila, 5 menos 4, 9 menos 8, pasa a ser la tercera columna, 5 menos 4, 9 menos 8. Y la última fila, la cuarta, pasa a ser la cuarta columna. ¿Sí? Pueden comprobar
que tenemos los mismos números, ¿sí? 2, 3, 0, 6, 2, 3, 0, 6. Acá están en una fila, acá en una columna. Lo mismo pasa con todas las filas. Esa era la matriz transpuesta de A. ¿Sí? Tomamos la matriz A, hallamos su transpuesta. Ya tenemos la primera parte. Ahora, una vez que tenemos esta matriz transpuesta, vamos a hallar su transpuesta. Es decir, vamos a tomar esta matriz y vamos a cambiar sus filas por columnas, como hicimos recién. 3 menos 4, 5, 2 va a ser entonces esta primera fila, la primera columna. 3 menos 4, 5, 2. La segunda fila, 5 menos 9 menos 4, 3. 5 menos 9 menos 4, 3. Ahora están en esta segunda columna. La tercera fila va a estar en la tercera columna. Y la cuarta fila, 1 menos 7 menos 8, 6. 1 menos 7, 8, 6. Ahora está formando la cuarta columna. ¿Sí? Lo que nos queda ver es si esta propiedad se cumple. O sea que voy a tomar esto, lo vamos a copiar y lo vamos a llevar acá. Para poder comprobar si se cumple la propiedad. ¿Sí? Fíjense que todos los elementos son respectivamente iguales. ¿Sí? Ustedes pueden ver, pueden comprobar, ir viendo uno por uno y van a ver que exactamente cada elemento de la matriz A es igual a su correspondiente en la matriz transpuesta de la transpuesta de A. Es decir que se cumple esta propiedad que habíamos nombrado al principio. Bien, ahora vamos a ver esto de matriz simétrica. ¿Qué significa que una matriz sea simétrica? La definición que tenemos es esta, es muy sencilla y cortita. Una matriz cuadrada, ¿sí? Fíjense que acá está remarcado, ¿sí? Vamos a hablar de matriz simétrica únicamente cuando hablemos de matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es simétrica si es igual a su transpuesta. Entonces, tomamos una matriz, hallamos su transpuesta y si son dos matrices iguales, voy a estar hablando de una matriz simétrica. ¿Sí? Para eso lo vamos a ver con este ejemplo o esta actividad número 5. ¿Sí? Tenemos dos matrices, que son la matriz A y la matriz B, y nos piden que hallemos la transpuesta de A, la transpuesta de B, y luego indiquemos cuál o cuáles o ninguna es una matriz simétrica. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer entonces es hallar la transpuesta de la matriz A, la transpuesta de la matriz B, y luego comparar cada una con la matriz original para ver si tengo una igualdad, y en ese caso voy a hablar de matriz simétrica. ¿Sí? Entonces primero hallamos la matriz transpuesta de A y la matriz transpuesta de B. ¿Sí? Si quieren poner pausa, ponen pausa, lo hacen. Acá volví a copiar las matrices originales y aquí abajo tengo las transpuestas. ¿Sí? Es decir, primero tenemos la matriz A, 2, 6, 0 y pasa a ser esa primera fila, la primera columna en la matriz transpuesta. La segunda fila de la matriz A es 5 menos 4, 1, pasa a ser la segunda columna. 0 menos 1 menos 3 pasa a ser la tercera columna. Si comparo la matriz A con la matriz A transpuesta, vamos a ver que el primer elemento es efectivamente igual, pero ya el segundo elemento, ¿sí? El elemento 1, 2, primera fila, segunda columna, ya es diferente. Entonces, estas dos matrices ya no son iguales. La matriz A transpuesta no es igual a la matriz A. Por lo tanto, la matriz A no es una matriz simétrica. Vamos a pasar a la matriz B. ¿Sí? Acá tengo los lugares para escribir la transpuesta. Vamos a empezar con la primera fila. 6, 3, 2, menos 5. Pasa a ser la primera columna. 6, 3, 2 y menos 5. La segunda fila, 3, menos 1, 4, 9, va a pasar a ser la segunda columna. 3, menos 1, 4, 9. La tercera fila, 2, 4, 5, menos 4, pasa a ser la tercera columna. 2, 4, 5 y menos 4.
Y la última, la cuarta fila, pasa a ser la cuarta columna. Menos 5, 9, menos 4. 7 es la cuarta fila, que pasa a ser la cuarta columna. Menos 5, 9, menos 4 y 7. ¿Sí? Ahí tenemos la matriz B y su transpuesta. ¿Sí? Ahora comparemos todos los elementos de esta matriz B con los elementos de su transpuesta. Tenemos 6, 6, 3, 3, 2, 2, menos 5, menos 5, ¿sí? 3, 3, menos 1, menos 1, 4, 4, 9, 9. Y así va a pasar con cada uno de los elementos. Es decir que esta matriz B es exactamente igual a su transpuesta. Por lo tanto, podemos decir que la matriz B, es decir, esta matriz, es una matriz simétrica. ¿Sí? Presten atención a esto. 6 menos 1, 5 y 7 estarían formando la diagonal de esa matriz B. ¿Sí? Y los elementos que quedan a la misma distancia, ¿sí? Como haciendo un espejito con esa diagonal, 3, 3, 2, 2, 4, 4, menos 5, menos 5, menos 4, menos 4, me salté el 9, 9, son iguales, ¿sí? Eso también es otra forma de mirar que una matriz sea simétrica. Marcar su diagonal y ver que se forma una especie de espejo entre los valores que están a la misma distancia sobre esa diagonal y por debajo la misma.